Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es verdaderamente un privilegio concedido por el cielo para nosotros comentar en esta hora el Evangelio de Marcos, específicamente la lección número 3, titulada Controversias, que versa sobre los capítulos 2 y 3 de este Evangelio, con la oportunidad concedida por el cielo de contemplar a Cristo, exaltarlo, para que le veamos contemplando la hermosura de su carácter y santidad, cediendo a su gracia y siendo así transformados por el poder que nos guía a la cruz para darnos nueva vida en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Antes de sencillamente orar y dedicarnos a nuestro comentario para esta ocasión, queremos anunciar que probablemente durante el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, probablemente no tengamos nuestro segundo complemento, que es nuestro comentario al texto bíblico en su versión totalmente en vivo, ya que este servidor junto con su familia emprenderán nuevamente un viaje misionero. Agradecemos sus oraciones y manténganse atentos para ver si podemos realizarlo el sábado a las 7:30 de la mañana. Al mismo tiempo recordamos nuestro primer complemento, nuestro comentario al texto resumido y bosquejado a manera de resumen, de manera escrita para que usted pueda descargarlo, y allí su enlace de descarga será dejado para ustedes en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Mis amigos, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro comentario de Marcos 2 y 3, algunas de sus secciones principales, en el nombre del Señor. Oramos. Nuestro bendito y santo Padre Celestial, por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu trono de gracia y en audiencia santa, confiando en las palabras, en los méritos, en la justicia de Cristo nuestro Señor. Te pedimos que cumplas tu promesa de darnos tu Santo Espíritu para poder discernir, ser guiados al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Por favor, Señor, haz esto posible para nosotros, porque eres bueno, fiel, leal a todas tus promesas. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar leyendo Marcos capítulo número 2, versículos 1 en adelante. La palabra del Señor Jesús nos dice de esta manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Recordemos que Capernaum es el lugar donde Jesús en sus múltiples periplos encuentra casa, encuentra hogar. Había hecho de Capernaum su sede, había hecho de Capernaum su hogar. Allí entonces se escucha que él estaba en casa y dice el texto bíblico, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para comentar algo maravilloso. Jesucristo conoce las necesidades de su audiencia. Seguramente había gente enferma, gente endemoniada, gente leprosa quizá en los alrededores. Jesús conoce las necesidades físicas de su audiencia. Pero ¿qué cosa es lo que Él hace en primer lugar? Les predica la palabra. ¿Por qué? Porque, mis amigos, por encima de toda sanación física, de cualquier dolencia, Jesucristo estaba interesado en enseñar los principios fundamentales del reino de los cielos que construyen una vida a la semejanza del Padre Celestial para la gloria de su reino, para la vida eterna. Por eso Jesucristo utiliza el instrumento que por excelencia produce la regeneración del ser entero,
la palabra, su palabra, lleva el poder de producir una nueva vida restaurada enteramente a la imagen del Creador. Por eso les predica su palabra. Sigue diciendo: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí en este milagro nosotros necesitamos recordar el principio esencial de todo milagro obrado en el ministerio de Jesucristo. Cada milagro de Cristo, según el Evangelio de Juan, es una señal, un semeion, de donde viene la palabra semiología, disciplina médica que estudian los estudiantes de medicina en la academia para saber interpretar las señales que el cuerpo emite, cual síntoma, para descubrir la enfermedad que yace detrás de esas señales. En otras palabras, los milagros en el Evangelio son señales que han de ser interpretadas. ¿Con qué finalidad? Para descubrir la verdad espiritual que yace detrás de la obra física, del portento visible. Cristo quiere ilustrar por medio del portento visible, es decir, el milagro, lo que Él puede hacer por nosotros en el ámbito espiritual invisible. Por esa razón, cada milagro ha de ser interpretado en búsqueda del significado espiritual de lo que Cristo puede realizar por nosotros y en nosotros en el ámbito invisible. ¿Qué significa lo que está sucediendo aquí? Atención, en primer lugar, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Qué es más fácil decir? A ver, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Si de acuerdo a los escribas Jesús es un impostor y él no tiene facultad de decir lo que dice, es decir, perdonar pecados, porque esto solamente le compete a Dios y al decirlo Jesús estaría incurriendo en blasfemia, si según los escribas Jesús es un impostor, la pregunta es, ¿qué cosa le será más fácil decirle al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Si Jesús es un impostor, de acuerdo con los escribas, entonces lo que le es más fácil decir es, hijo, tus pecados te son perdonados, porque no habría forma de decirle, hijo, toma tu lecho y anda, comienza a caminar, si es un impostor. ¿Por qué razón? Porque de ser un impostor, el milagro no ocurriría. De ser un impostor, nada sucedería en el mundo físico tangible para que puedan ver y aprender lo que Jesús puede hacer por ellos y por nosotros.
Pero si Jesús no es un impostor, sino que en realidad Él es lo que dice ser, el Hijo de Dios con autoridad para perdonar pecados, pregunto, ¿qué es lo que es más fácil decirle al paralítico en caso de que Jesús sea quien dice ser, el Hijo de Dios con toda autoridad de parte de su Padre? ¿Qué le sería más fácil decir? Pues exactamente lo mismo. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón? Porque precisamente para eso ha venido. Ha venido para liberar al ser humano del dominio, del control del pecado. Ha venido para deshacer las obras del diablo, que en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, en el contexto, es el pecado. Ha venido para deshacer el pecado. Ha venido para deshacerse del dominio que el pecado tiene sobre los seres humanos. Y Jesús en este caso conocía de qué se trataba el caso. Jesús conocía la razón por la cual el paralítico estaba en ese estado. Sabía que por causa del pecado y del vicio, el paralítico había llegado a estar en esa condición en la que se encontraba. Jesús conocía el caso y había atraído al paralítico a sí mismo, y ahora que lo tenía delante de sí, lo primero que quiere hacer es liberarlo, sanarlo de la carga de la culpa que por causa del pecado ha destruido totalmente su vida. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero esta declaración genera incredulidad en los escribas que estaban allí alrededor de Jesucristo para espiarle, para cavilar acerca de él. Ahora nota lo siguiente. Esta declaración, a la par que generaba incredulidad en los escribas, había producido la paz y la sanación entera del ser entero en el paralítico, quien habiendo oído que sus pecados estaban perdonados, la carga de desesperación había sido desvanecida y el ser entero había sido restaurado en su interior. Mira lo que nos dice en relación con esto la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes. Voy a leer para ti la página 234 de la versión electrónica. Atención acerca de lo que ella nos dice que implican las palabras pronunciadas por Cristo. Mira esto, atención, dice así. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora mira lo que sucede. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Yo pregunto, ¿cómo es que el paralítico estaba sano? ¿Cómo es que todo su ser quedó sano? Si Jesús lo que había pronunciado hasta el momento era solamente, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo es que su ser entero había sido restaurado? ¿Cómo es que su dolor físico había desaparecido? ¿Cómo es que él tenía sanidad? Si Jesús solo había dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Y aquí el comentario del espíritu de profecía. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Mis amigos, lo que nos está enseñando es lo siguiente. La palabra que pronuncia perdón, o en otras palabras, el perdón otorgado por Cristo, no es otra cosa que la pronunciación de su palabra. El perdón es la pronunciación de la palabra de Cristo sobre el pecador. Ahora pregunto, esa palabra que Cristo pronuncia para otorgar el perdón,
será diferente a la palabra que creó en el principio la luz y todo cuanto existe, al decir sea la luz. Y la luz que no era, la luz que no existía, al ser pronunciada por la palabra de Cristo el Creador, ipso facto, inmediatamente al salir de la boca del Señor, fue producida y llamada hacia la existencia. ¿No tendrá el mismo poder la palabra de Cristo que pronuncia el perdón? ¿No será efectiva para regenerar y restaurar la palabra de aquel que dice te perdono, eres justo el día de hoy? ¿No tendrá poder para producir aquello que no existe, pero que en virtud del poder de la palabra que se pronuncia, ya que es palabra creadora, palabra de vida, palabra que no necesita esperar ni añadírsele obra para que se cumpla, porque el poder de Dios acompaña la misma palabra, no producirá transformación física, regeneradora y total la palabra del perdón que sale de los labios del mismo que creó los cielos y la tierra y llama las cosas que son como si fuesen? Las cosas que no son como si fuesen, queremos decir. Precisamente de eso se trata el perdón. El perdón de Cristo es en virtud de ser pronunciado por su voz, su palabra. El perdón de Cristo es habilitador, regenerador para crear delante de sí un nuevo ser a la imagen de Dios. Por eso el paralítico había sido sanado solo con la pronunciación de la palabra que le otorgaba el perdón de sus pecados. Porque el perdón implica que el mismo poder de la palabra que otorga el perdón, el mismo poder de la palabra regenera. El mismo poder reconcilia el corazón y crea un corazón nuevo a la imagen de Cristo, habilitada para andar en los caminos del Señor. De eso se trata. Ahora mira lo que va a ocurrir. Esta palabra del perdón, que ha generado sanidad y toda paz en el paralítico, ha producido incredulidad en los escribas. Y ahora Jesús va a añadir un milagro físico para que los hombres puedan creer que su palabra de perdón es efectiva para transformar la realidad del pecador. Ahora Cristo añade un milagro físico para que se pueda creer en su palabra y autoridad del perdón. ¿Y qué es lo que dice? Pues le dice al paralítico: hijo, levántate, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué dice el evangelista? Enseguida, oh mis amigos, escucha esto. El paralítico pudo haber dicho: oh Señor, si tú quieres que yo me levante y cumpla esta palabra que me das en forma de orden o mandamiento, primero debes sanarme. Primero necesitas ponerme en pie. Tómame al menos de la mano. Ponme en pie para que yo sepa que me has sanado, y luego de saberme sano, entonces obedeceré tu palabra. Pero eso no fue lo que dijo el paralítico. El paralítico creyó que la palabra que lo había perdonado lo había sanado. La palabra que otorga perdón es habilitadora, y aferrándose a esa palabra, creyó e hizo el esfuerzo por levantarse, y el poder de la palabra que lo había perdonado y sanado suplió ahora el hecho. Estaba sano, habilitado por la palabra del perdón para caminar. Así sucede precisamente en nosotros. De la manera en que Cristo sanaba a los enfermos, aprendemos algo acerca del perdón de los pecados y de cómo obtener la bendición en Cristo. La palabra que perdona habilita para caminar. Precisamente así sucede con nosotros. La palabra que perdona nos habilita para caminar en todos los preceptos y mandamientos del Señor.
El poder está en la palabra y si la creemos, la palabra nos hará caminar en obediencia delante del Señor. De manera que nosotros no debemos aguardar a sentirnos sanos para creer que podemos obedecer en virtud del poder de la palabra. Porque el poder nos radica en nosotros para que lo sintamos. El poder está en su palabra para que la creamos y con fe la reclamemos, creyendo y aferrándonos a todas sus promesas, para que entonces, al creer que hemos sido sanados por el poder de la palabra que otorga perdón, creamos que ahora podemos obedecer. Creamos en la capacidad de Cristo para hacer nuestros corazones obedientes y andemos y caminemos a la luz de todo mandamiento que sale de la boca del Señor. De eso se trata, mis amigos. Por esa razón queremos cerrar el comentario acerca de este pasaje con una lectura que se encuentra en el deseado de todas las gentes nuevamente. Deseado de todas las gentes. Y ahora vamos a leer la página 235. Mira lo que se nos dice aquí. Esto es una maravilla, este comentario que hace la mensajera del Señor. Presta atención a lo que ella va a decir aquí. Dice así: para restaurar la salud de ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese, para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Te das cuenta, mis amigos? ¿Se dan cuenta? En el nombre de Cristo, el poder de la palabra de Cristo que pronuncia el perdón no solamente es la concesión de un estatus legal delante de los registros celestiales. El poder de la palabra que otorga perdón es efectiva para crear un nuevo corazón capaz de obedecer en virtud del poder creador de la palabra, que al ser pronunciada infunde vida en el alma muerta en delitos y pecados. ¿Para qué? Para resucitarnos. Infundir vida al alma que está muerta en delitos y pecados es resucitarnos para una nueva vida en obediencia a los mandamientos de Dios. De eso se trata el perdón. Toda la vida se ha tratado de eso. Todas las escrituras nos dan testimonio del poder de la palabra de Dios, que al darse en forma de perdón, regenera, crea, reconcilia, habilita para vivir en santidad delante del Señor. De eso se trata el poder del perdón. Vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo número 2, versículo 13 en adelante. Después volvió a salir al mar. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Adivina por qué. Porque Jesús, en la primera invitación que le hace a los primeros evangelistas, allí en Marcos capítulo número 1, versículos 16 al 20, Jesús llama a los evangelistas para hacerlos pescadores de hombres. De manera que aquí en el llamamiento de Leví, Mateo, dice la Biblia, después volvió a salir al mar. ¿Por qué Jesús va al mar? Porque va a pescar, pero no va a pescar peces. Va a pescar a Leví, a Mateo, para ser su discípulo. Jesús es el pescador de hombres que va al mar en busca de Mateo.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y dónde lo encuentra? Mira dónde lo encuentra. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. ¿Quién era Leví, hijo de Alfeo? Estaba sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, era un publicano. ¿Qué cosa es ser un publicano en el tiempo de Jesús? Mira lo que significa ser un publicano. Los publicanos eran judíos que se habían aliado con Roma, con la autoridad romana, para que Roma les otorgara un lugar, una zona, que era algo así como una cuota de poder. Esa cuota de poder, esa zona, debía ser entonces grabada. Los habitantes de esa zona concedida al publicano por Roma debían pagar impuestos a Roma. Entonces Roma exigía una cuota anual de esos tributos públicos, y entonces el publicano era libre entre comillas, para pedir un poquito más, y una vez cumplida la cuota, el superávit o restante entraba a los bolsillos de aquel que había traicionado a su pueblo en virtud del poder y del amor al dinero que sacaba de las propias cabezas de sus compatriotas para entregarlo a los invasores romanos que pisaban de manera grotesca el suelo que había sido prometido a Abraham. De eso se trataba ser un publicano. De manera que los publicanos eran poco más que odiados, eran detestados en la cultura judía de este tiempo de Jesús. Ser un publicano era ser un inmundo, traicionero, que llenaba con inmundicia todo lugar donde entraba. Eso decía la casuística judía. Y ahora Jesús llama a ser su discípulo a un publicano. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué está haciendo eso él? Oh, mis amigos, él enseña, después de incluso ir y entrar y cenar con ellos, con los publicanos, él enseña lo siguiente: los sanos no tienen necesidad de médico, Marcos 2:17, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo es lo que es, dice lo que dice y hace lo que hace, come con quien come y entra a casa de quien entra, precisamente porque tiene una misión. Su misión es impartir el toque de gracia, de vida vivificante, vivificadora, que recree al ser humano la imagen del Creador, sea quien sea. No importa su procedencia, su pasado, no importa de dónde venga, no importa lo que haya hecho. El contacto de Cristo con la mente produce una nueva vida. El contacto de Cristo con el corazón del pecador lo sana para la gloria de Dios. Él es el Salvador, cuya salvación en griego se dice sotería. Exactamente la misma palabra que implica salud. Él viene a salvar, es decir, Él viene a sanar al ser entero para restaurarlo y devolverle la imagen que el Creador había puesto en el hombre y la mujer desde la creación. Él no salva como un abogado experto que hace un movimiento o maniobra legal para darnos entrada al cielo mientras estamos podridos en el pecado y los vicios. No, nunca.
Él salva como médico, restaurador, regenerador, sana al ser entero y lo presenta delante de Dios como un tizón arrebatado del incendio. Nos presenta limpios y sin mancha delante del Señor. Limpios en verdad, no solamente en términos legales, limpios de verdad, pues quita el corazón de la conciencia, del corazón, quita el pecado, mejor dicho, quita el pecado de la conciencia y del corazón para presentarnos delante del Señor libres, como vivos que han salido de los muertos, como sanos que han salido del reino de la enfermedad y del dominio del pecado. Seguimos leyendo. La pregunta sobre el ayuno, Marcos 2, versículos 18 en adelante. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí hay algo muy, muy interesante. ¿Quiénes eran los que habían venido? Fíjense, habían venido los discípulos de Juan y los de los fariseos. Habían venido a él, pero cuando le hablan, le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos? En pocas palabras, ellos no se incluyen, aunque eran discípulos de Juan y otros discípulos de los fariseos, ellos no se incluyen para decir: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? No, ellos dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos no ayunan y los discípulos tuyos no? ¿Por qué razón? Porque aquí entonces se encuentra una posibilidad de cambiar de discipulado, de cambiar de maestro, si la respuesta a la pregunta es suficientemente satisfactoria. O la otra posibilidad es que estos hombres no se hayan incluido dentro del grupo que representan porque la pregunta es de mala intención y solo busca probar a Jesús. En cualquiera sea el escenario, la pregunta de ellos es respondida de manera magistral por Cristo de la siguiente manera. Versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Vendrán días en que Cristo irá a la cruz, será quitado de ellos, se despedirá, irá al reino de los cielos, y entonces, cuando las tinieblas vuelvan a tomar posesión del mundo, pues la luz del mundo habrá sido retirada o quitado, y el día acabándose le dará lugar o paso a la noche, entonces será ocasión para ayunar. Esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque nos dice la verdad fundamental, siempre presente, de que la presencia de Cristo trae gozo y su ausencia visible trae ocasión de ayuno, de arrepentimiento, de contrición de corazón y de preparación para el gozo futuro que ha de sernos devuelto con la venida literal de Cristo a la tierra para vivir con Él nuevamente, participando del jugo de uvas que Él mismo dijo que no participaría más hasta que volviese a tomarlo con nosotros en el reino del Padre. En otras palabras, el gozo de la presencia literal, tangible de Cristo es lo que finalizará la ocasión de ayuno, de arrepentimiento y contrición que desde su partida caracteriza al cristianismo. Ahora bien, ¿qué significa eso de odres nuevos y remiendo de vestido nuevo?
¿Qué significa eso? Atención, la enseñanza de Cristo no es continuación de la tradición de los hombres que había envejecido, minado y quitado, robado la palabra de Dios de su poder regenerador para crear cosas nuevas delante de sí. Las interpretaciones y los dichos y las enseñanzas de los escribas y fariseos se habían vuelto tan inútiles como las vestiduras viejas. La enseñanza de Cristo, por tanto, no ha de continuar con la tradición de los hombres. La enseñanza de Cristo es un poder renovador. La enseñanza de Cristo es algo nuevo. La enseñanza de Cristo ha de caer entonces no en las antiguas tradiciones rabínicas. Ha de crear algo nuevo. Ha de crear un pueblo que por la palabra de Cristo sea renovado en virtud del poder regenerador, renovador de esa palabra, para convertirse en un nuevo pueblo que va de la mano de su Señor y sigue al Cordero a donde quiera que va. En otras palabras, la enseñanza de Cristo va a redefinir no solamente las enseñanzas antiguas. No, la enseñanza de Cristo va a redefinir la fe, va a redefinir al pueblo, la identidad misma de Israel, que ahora sería todo aquel que sigue las pisadas de aquel que es el verdadero pastor. Todo aquel que sigue la voz del verdadero pastor se constituye en el Israel de Dios. Algo nuevo, algo totalmente nuevo. Sigamos leyendo. Marcos, capítulo número 2, versículo 23 en adelante, nos presenta algo súper interesante. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto hay que analizarlo con mucho cuidado. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ok, en primer lugar, un principio hermenéutico. A ver, ¿por qué Jesús está diciendo aquí que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo? Escuchen esto. Si nosotros nos vamos a la versión sinóptica de Mateo, nosotros encontramos en Mateo capítulo número 12 esta misma ocasión de disputa y controversia entre Jesús y los escribas y fariseos de su tiempo. Encontramos que en Mateo 12 incluye el hecho de que Jesús dice que los sacerdotes en el sábado que trabajan en el templo son sin culpa y que uno mayor que el templo se encontraba delante de ellos y en medio de ellos, y por eso el Hijo del Hombre, siendo mayor que el templo, es Señor aún del sábado. ¿Por qué estamos diciendo esto? Que es importantísimo saber que Mateo en el capítulo 12 lo incluye en su versión de este relato. ¿Por qué razón es importante esto? Escucha por qué. Mira esto. Voy a cerrar un momento Marcos y voy a irme rapidísimo a Éxodo capítulo número 31. ¿Por qué vamos a ir a Éxodo capítulo número 31? Por la siguiente razón. En Éxodo capítulo número 31, versículos 1 hasta el versículo número 11, se presenta el llamamiento de Besaleel y de Aholiab. ¿Quiénes eran ellos? Eran los constructores expertos dotados por el Espíritu Santo para darles habilidad en toda arte de creación para hacer perfecto
el santuario, el tabernáculo del desierto. Ahora escucha esto. En el mismo Éxodo 31 que se está presentando todos los trabajos de obra que habían de ser realizados para la construcción del tabernáculo, en ese mismo contexto el relato es interrumpido para decirnos, versículo 12, Éxodo 31, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo o mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Pregunta clave. ¿Qué hace el mandamiento del sábado repetido en el contexto de dar las órdenes para la construcción de toda obra que ha de llevar a la construcción del tabernáculo en el desierto? ¿Qué hace el sábado en ese contexto? Oh, muy sencillo. Muy sencillo. El mensaje de colocar el sábado aquí y repetirlo en el contexto de las órdenes para construir el tabernáculo era para que el pueblo no creyese que como la construcción del tabernáculo era algo sagrado, las obras y trabajos para su construcción podían continuar el día sábado. No, la obra de construcción del tabernáculo debía reposar aún en el día sábado. Por tanto, los rabinos y maestros de Israel interpretaron el mandamiento del sábado que nos dice no harás en él obra alguna. Interpretaron esas obras como todo tipo de obra análoga o similar a cualquier obra que era necesario realizar para la construcción del santuario. Por tanto, si había alguna obra que se parecía a alguna obra necesaria para la construcción del santuario, esa obra no podía ser realizada en día sábado. Esa fue la forma, el principio interpretativo para determinar a qué se refería Dios cuando decía ninguna obra harás. ¿Qué tipo de obra? Bueno, cualquier obra que se parezca a la obra de construir o necesaria para la construcción del tabernáculo en el desierto, esa obra no puede ser hecha en sábado. De manera que la construcción del templo, en otras palabras, de manera que el templo había llegado a ser el criterio hermenéutico para decidir lo que era lícito y no en el día sábado. Por eso en Mateo Jesús dice, uno mayor que el templo está entre vosotros. Quiere decir que Jesucristo ahora se pone a sí mismo como el principio hermenéutico que va a decidir y a enseñar en verdad qué cosa es lícita y qué cosa no es lícita hacer en el día sábado. Por esa razón, el siguiente relato nos incluye a un hombre que tiene la mano seca, Marcos 3, 1 al 6, y está en medio de la sinagoga y Jesús pregunta, mira esto, versículo número 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Qué cosa es lícito hacer en el día de reposo? Mira, Él nos va a enseñar lo que es lícito hacer y no en el día de reposo. Porque Él se coloca a sí mismo como mayor que el templo. Él va a decidir lo que puede y no puede hacerse. En otras palabras, el sábado y su legitimidad o vigencia nunca fue el objeto de la disputa. Es exactamente despojar y limpiar el sábado de las cargas humanas impuestas sobre él que convertían el sábado, en vez de una delicia y bendición para el humano, lo convertían en un objeto
en que el hombre o al que el hombre debía servir. Es decir, en vez del sábado servir al hombre, los maestros de Israel, rabinos y escribas, habían convertido al sábado para que el hombre fuese su siervo. En vez del sábado servir al hombre, el hombre al servicio del sábado. Eso era lo que habían hecho los maestros de Israel. No, Jesús nos va a enseñar que el sábado está al servicio del hombre. Está para descargar sus cargas, sus culpas, sus ansiedades, sus inquietudes. El sábado no está para cargar al hombre con mandamientos añadidos por la tradición humana. El sábado es una ocasión para refrescar al hombre y darle del bien de su Creador. De eso se trata. Por eso en el episodio de Mateo, Jesús va a preguntar que si ellos, los maestros de Israel, habían autorizado y eran capaces de sacar a su bestia, a su animal, para darle comida, librándolo de la carga del hambre. A una bestia, a un animal, ¿cuánto más no era lícito para Jesús librar de la carga, de la enfermedad y de la tortura que una mano seca significaba a un hombre que lo pedía y lo requería en el día sábado? El sábado es para el hombre. El sábado está al servicio de las necesidades del ser humano para refrescarlo, para recrearlo, para hacerlo parte del gran plan de recrear al hombre a la imagen de su Creador. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. Ahora vamos a saltar y vamos a culminar comentando Marcos capítulo número 3, versículos 20 al 35, que es una historia que comienza con los familiares de Jesús viniéndolo a buscar, queriendo prenderlo, porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Mientras tanto, la historia original, la historia externa, como se le llama en la lección, se interrumpe y se nos trae la historia interna, que es Jesús en controversia con los escribas y fariseos que están diciendo que la razón por la cual Jesucristo expulsa los demonios y hace los milagros que hace es por causa de ser movido por el príncipe de los demonios, Belcebú. A lo que Jesucristo va a responder de la siguiente manera. Versículo 23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, si yo expulsase a los demonios en virtud de un demonio o del mismo Satanás, ¿cómo puede Satanás avanzar su reino expulsando a sus propios demonios? ¿Cómo puede Satanás expulsar de un cuerpo a sí mismo o a los demonios que él mismo dirige y controla, puesto que es precisamente la posesión demoníaca lo que más le favorece? ¿Para qué librar a un ser humano que está poseído ya por Satanás haciendo él mismo la obra? ¿Qué es esto? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que la expulsión de demonios que Jesús realizaba no podía ser por causa de Satanás, porque esto sería que Satanás está obrando contra sí mismo. Entonces Jesús explica lo que sucede cuando él expulsa a los demonios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Jesús está atando
atando a Satanás. Ese Satanás que domina y controla a los hombres, para ser expulsado, tiene que ser atado para perder su poder sobre el hombre o la mujer que anteriormente dominaba. Jesús entonces es aquel que viene a la casa del hombre fuerte, viene, saquea su reino, ata al dueño de la casa, que en este caso sería Satanás, lo ata, lo inhabilita y así liberta a los cautivos. Jesús es el Hijo de Dios que entró a las potestades de las tinieblas para atar a Satanás y sacar los cautivos que Satanás tenía como lóbregos cautivos detrás de su carro fúnebre que los llevaba a la muerte eterna. Jesús entra a la potestad de Satanás, entra a donde Satanás había reclamado dominio y potestad, y entrando al lugar de su influencia, ata a Satanás, lo inhabilita y saca a sus cautivos para llevarlos a vida nueva. Ahora bien, hay un peligro de atribuir la obra que Cristo realiza por el Espíritu Santo. Hay peligro de atribuírsela a Satanás. Y a eso Jesús va a llamar de la siguiente manera: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Qué significa aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo? Significa atribuirle a la obra del Espíritu Santo, atribuirle la identidad de obra demoníaca. ¿Y por qué razón eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque de esa manera quien afrenta la obra del Espíritu Santo se coloca a sí mismo en una posición que no puede ser alcanzado por los gemidos indecibles del Espíritu que busca atraerlo y conducirlo a Cristo, para que, habiendo producido en él arrepentimiento, Cristo conceda el perdón. El Espíritu es el guía, el Espíritu es el ayo, el Espíritu es quien produce en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si la obra del Espíritu Santo es considerada, pensada y rechazada como obra demoníaca, entonces los hombres se ponen en terrible situación de no ser ya alcanzados por el Espíritu de Dios. De esto se trata el pecado imperdonable. Por eso, mis amigos y hermanos, en el nombre de Cristo, cuidemos por amor al cielo, cuidemos nuestra boca y mente de pensar que cualquier cosa que esté restaurando, renovando, que esté mostrando frutos de vida para vida, sea obra del demonio. Cuidado con considerar, escucha bien esto, cuidado con considerar el derramamiento del Espíritu Santo que acompaña la obra del mensaje del tercer ángel. Cuidado con considerarla fanatismo demoníaco. Cuidado, porque puede el ser humano encontrarse luchando contra el mismo Dios. Finalmente la historia termina con Jesús diciendo que su familia, su madre y sus hermanos no son los que habían venido a buscarle para prenderle porque pensaban que estaba fuera de sí. Su familia es todo aquel que sigue su voz, la obedece, se deleita en ella y hace la voluntad del Padre Celestial. Esa es su familia, ese es su pueblo, quien sigue su voz a donde quiera que Él nos dirige.
Por eso dice Romanos 8:14, que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, esos, los tales, son los hijos de Dios. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado, nos despedimos en el nombre de Jesucristo, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.